iniciativa. El día de hoy queremos exponerles sobre Indonesia, que fue el país que nosotros nos tocó. Queremos hablarles un poco sobre sobre qué hay que tener en cuenta al momento de realizar una negociación con este país, todo lo relacionado con su cultura general y digamos otras cosas más. Entonces me presento, mi nombre es Darlene Verónica Moncada, yo hago parte de este equipo junto con mi compañero Jimmy Jaramillo Escobar. Buen día. Y mi compañero Emanuel Ruiz Villa. Buen día. Bueno, entonces proseguiremos con la exposición. Iniciemos con el sector político o el factor político. Indonesia, oficialmente, la República de Indonesia, que en indonés se dice Republic Indonesia, es un país insular ubicado entre el sudoeste asiático y Oceanía. La República de Indonesia comprende alrededor de 17.508 islas y según estadísticas del año 2015 posee más de 255 millones de personas, lo que convierte a Indonesia en la cuarta nación más poblada del mundo. Además, Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. Indonesia es una república con poder legislativo y un presidente elegido por sufragio. El gobierno tiene su sede central en la capital de Yakarta, aunque debido a los problemas medioambientales y de superpoblación que padece previsto el traslado de la capitalidad del país, se debió de mover a esta ciudad. Siendo mayoritariamente un archipiélago, el país comparte fronteras terrestres con Papúa, Nueva Guinea Oriental y Malasia. Otros países cercanos a Indonesia incluyen a Singapur, a Tailandia, a Palaos, a Australia y el territorio indio de las islas de Andamán y Nicobar. El comercio en Indonesia. El archipiélago indonesio ha sido una región muy importante para el comercio mundial desde el siglo VII, cuando comenzó a comercializar mercancía con China y la India. Gradualmente, algunos gobernantes locales adoptaron la cultura, religión y el modelo político de los indios en el siglo I después de Cristo. Varios reinos hindúes y budistas comenzaron a florecer en la región. La historia de Indonesia se ha visto influida por las potencias extranjeras que buscaron explotar sus recursos naturales después de que algunos comerciantes musulmanes llevaran al Islam durante la era de los descubrimientos. Las potencias europeas comenzaron a disputarse este monopolio del comercio. Más que todo se lo disputaron en las Islas Especias, más conocidas hoy como las Islas Moluscas. Bueno, a pesar de que Indonesia es uno de los primeros países exportadores de petróleo, estaño y caucho de todo el mundo, la mayor parte de su población continúa vinculada a la agricultura de subsistencia, a la pesca y a la explotación forestal. Los negocios o las empresas industriales en manos de indonesios fueron tradicionalmente pocos y la producción se centraba en artículos para la exportación. A comienzos de la década de 1960, el gobierno, para corregir el balance de una economía colonial, nacionalizó las empresas extranjeras con las políticas de estabilización gubernamentales y con grandes sumas de dinero procedentes de las ayudas del exterior. La economía indonesia, que casi cayó en la bancarrota antes de 1966, comenzó a mostrar síntomas de una fuerte recuperación. En el marco de esta política de estabilización, se estableció un plan de 5 años, de 1979 a 1983, que tenía como objetivos aumentar las oportunidades de empleo, incrementar la producción de alimentos, establecer una distribución de la riqueza sobre bases más igualitarias y alcanzar un promedio de crecimiento económico anual del 6,5%.
Indonesia tiene una gran riqueza cultural. Indonesia tiene alrededor de 300 grupos étnicos en toda su región. Cada uno obviamente tiene sus diferencias culturales desarrolladas durante siglos distintos e influenciadas por los indios, árabes, chinos, malayos y europeos. Las danzas tradicionales javaneses y balineses, por ejemplo, contienen aspectos culturales y mitologías de los hindú, como son las obras de Wayang, que son las marionetas de silueta, las telas textiles se crean en toda Indonesia, con estilos que varían según su región. Las influencias más dominantes en la arquitectura indonesa han sido tradicionalmente indias, aunque las influencias arquitectónicas chinas, árabes y europeas también están presentes en algunas construcciones importantes del país. Han influido, la verdad, mucho más los chinos y árabes, los malayos, en la cultura que los europeos. Oye, no carga. Escúchala. Ey, se quedó eso en comercio. No, ya cargó. Bueno, continuemos. En Indonesia son generalmente los deportes orientados hacia los hombres, mientras los deportes de espectador a menudo se asocian con las apuestas. Ilegales más que todo porque no se tiene control del gobierno respecto a eso. Los deportes más populares son el bádminton y el fútbol. La selección nacional de bádminton ha ganado la Thomas Cup, campeonato que sus siglas dicen Campeonato Mundial de Bádminton Masculino, en 13 de las 25 ocasiones que ha participado, eso es un alto promedio, así como varias medallas olímpicas desde que en 1992 declararon el bádminton como deporte olímpico. La selección femenina ganó la Supercopa, el equivalente femenino de la Thomas Cup, 2 veces en 1994 y 1996. La Liga Indonesia es la liga de fútbol más importante del país. Entre los deportes tradicionales del país se encuentran el sepak takraw y las carreras de toros en Madura. Bueno, qué pena, profe, tal vez estos sucesos, pero es que el internet es complicado. Bueno, continuamos con la gastronomía. La gastronomía de Indonesia varía por religión y se basa en la gastronomía china, como dijo el compañero Jimmy. La cultura va asociada a muchos siglos y a muchos países, que está la china, la europea, la oriental y la india. El arroz es el principal alimento básico de la cocina de Indonesia y se sirve con platos de carne y verduras. Ya sabemos que un fuerte de Asia es el arroz. Una selección de alimentos, por ejemplo, podría ser uno de sus platos típicos, como nosotros la bandeja paisa, incluye el soto abán, que acá lo tenemos, que es una sopa, no sé pues si en la foto de la parte de abajo, es una sopa de pollo. Tenemos el sate keran, que son brochetas de mariscos. Tenemos el telor pindar, que son huevos como cocidos, sí, huevos cocidos, básicamente. El perkedel, que es una bola, es como el equivalente para nosotros del buñuelo, pero ellos lo hacen con derivadas cosas. Lo hacen con papa, lo hacen también tipo empanada, cosas así por el ejemplo. Y fijo, también en su comida acompañan con el tek manís,
que es el té helado. Listo, continuamos. Música y cine. La música tradicional indonesa incluye los sonidos de el gamelan y el keroncong. Además, en Indonesia se originó el dangdut, un género contemporáneo de la música pop que cuenta con influencias árabes, indias y de la música malaya folclórica. La popularidad de la industria cinematográfica indonesa alcanzó su punto máximo en la década de 1980, cuando pudo dominar los cines en Indonesia, aunque su impacto se redujo significativamente en la siguiente década, en la década de 1990. Entre 2000 y 2005, el número de películas indonesas publicadas cada año ha ido en aumento. Esto ha llevado a una mejora en el cine, lo cual los posiciona más alto a nivel mundial. Religión. Aunque la libertad religiosa se estipula en la Constitución de Indonesia, el gobierno reconoce oficialmente solo 6 religiones. Entre ellas están el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. Aunque no es un estado islámico, Indonesia es la nación con más musulmanes en el mundo, ya que cerca del 86,1% de la población es musulmana. Según el censo de 2000, del resto de la población, el 8,7% de la población es cristiana, el 3% son hindúes y el 1,8% son budistas o de otras religiones. Bueno, entonces en el turismo, tanto la naturaleza como la cultura son los componentes principales del turismo acá en Indonesia. Bueno, acá no, allá. El patrimonio natural es una combinación de clima tropical, grandes archipiélagos y largas playas. Estas atracciones naturales están complementadas por una rica herencia cultural que refleja la historia dinámica de Indonesia y su diversidad étnica. Los antiguos templos de Prambanan y Borobudur, Toraja y Bali son sus fiestas hindúes. Son algunos de los destinos populares para el turismo cultural. Tiene un ecosistema también natural bien conservado con bosques tropicales que cubren más del 57% de la superficie de Indonesia. Los bosques en Sumatra y Kalimantan son un ejemplo de destinos turísticos populares, como la reserva salvaje de Orang Utan. Además, Indonesia tiene una de las líneas de costa más larga del mundo. Mide unos 54.716 kilómetros. Bueno, entonces acá ya entramos en los factores que hemos de tener en cuenta para tener una negociación con alguna empresa indonesia. Bueno, lo primero que tenemos es que los altos ejecutivos y directivos de las empresas indonesas tienden a ser más accesibles que en otros países, como por ejemplo los chinos, ya que en Indonesia es habitual que estén presentes en la primera reunión con directivos de empresas extranjeras, y es muy típico. Bueno, lo segundo es que no es normal que una visita quede fijada con mucho tiempo de antelación. Normalmente se suelen cerrar las entrevistas con menos de 2 semanas de antelación
aunque es muy recomendable y se ve muy bien visto y lo pueden agradecer, es como confirmar la cita un día anterior a la celebración de esta. Lo tercero que tenemos es las relaciones personales, son previas a las relaciones de negocio. Es consecuente hacer negocios, que es consecuencia hacer negocios lleva tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente la primera cita no es para hacer negocios, más bien es para conocerse. Y ya la segunda, ya después de eso, ya sí se entra más en la parte profesional. Lo cuarto, las relaciones personales. El indonesio es el idioma oficial del país, pero el inglés es el idioma de los negocios casi que mundialmente. Bueno, esto, los indoneses rara vez dicen no directamente. Cuando hablan en indonés tienen al menos 2 expresiones negativas y muchas del tipo digo sí, pero en realidad quiero decir no. O cuando hablan en inglés, expresiones como yes, pero me dificulta, pues la traducción de eso es que me dificulta. O un gesto que indica problemas es cuando absorben. Eso sí, eso, sino que quería hacer énfasis en esto, es que cuando absorben aire entre los dientes, es un gesto de que hay problemas en la negociación. Séptimo, los nombres indoneses son muy complicados de pronunciar. En las presentaciones debe tomarse tiempo para saber pronunciar correctamente. Sobre todo con esto, en este punto, nunca se deben hacer bromas con el nombre con su significado o el sonido que hagan pronunciando el nombre, ya que estos se consideran sagrados para la mayoría de indonesios. Entonces, pues se pueden tener problemas o malentendidos. Bueno, continuamos con el otro. El saludo con la mano es común entre hombres y mujeres, pero respecto a estas últimas es preferible limitar al máximo el contacto físico. Por ejemplo, las tarjetas de presentación son indispensables y se debe mostrar respeto al darlas y al recibirlas. Como el clima en este país es cálido y húmedo, entiendo, es como un país tropical parecido. Las personas visten prendas ligeras de algodón. Las mujeres deben ser cuidadosas de mostrar respeto por las costumbres religiosas y vestir prendas con mangas largas y falda hasta por debajo de las rodillas en colores discretos. Otro, a las comidas de negocios puede llegar un poco tarde porque en Indonesia la hora son más flexibles con eso de la puntualidad. Dicen que la hora de caucho, ya entenderán por qué. Pero bueno, si va a acudir a alguien de alto rango, es mejor ir con anticipación. Además, por cuestiones religiosas, en este país no se come carne de cerdo ni se bebe alcohol. Y por último, otorgar regalos es considerado de buena educación y al recibirlos se agradece. Nunca se rechaza, nunca. Eso sí, los regalos se deben abrir en privado. Bueno, ya con esto finalizamos nuestra exposición. Listo, compañeros, muchísimas gracias entonces por prestarnos atención con esta exposición. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias.